Ahora vamos a hablar con otro ministro del Interior, con Ulfeo Pedraza. Él ha sido ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala y también tiene una opinión respecto a esta situación que estamos viviendo. Señor Pedraza, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, se ha hablado de estrategias inexistentes, de falta de liderazgo, de peleas entre los poderes que no llevan a ningún lado, de protagonismos que han hecho que no avancemos. ¿Cómo ve usted la situación? Creo que al margen de las calidades del ministro Aún Santibáñez, si es bueno o malo, me parece que está absolutamente deslegitimado para continuar en una cartera tan compleja. Creo que su gestión ha sido bastante, digamos, insignificante en términos reales, pero reitero, al margen de, porque la visión finalmente uno puede ser doble, si es bueno o malo, yo miraría en términos de la política, y un personaje tan deslegitimado creo que no está en condiciones de liderar un sector tan sensible en un contexto además tan complejo como el que vive el país. Así que diría bienvenida la censura, muestra una absoluta falta de olfato político de la presidenta, porque tendría que haberlo retirado antes de una situación así. Creo que en términos políticos era un lastre para el gobierno que va a terminar afectándola. ¿Va a cambiar algo la seguridad porque Santibáñez sale? En principio no, pero yo espero que quien entre tenga una mirada distinta, no busque la foto inmediata, apunte bien en su diagnóstico de qué es lo que hoy afecta a nuestro país y sobre esa base tomar medidas. Y creo que el cambio va a ser bueno. Un elemento distractor, ya que usted toca el tema de la deslegitimación, es que finalmente los procesos no solo los tenía Santibáñez, las investigaciones no solo se dirigían a Santibáñez, sino también a la propia Presidenta de la República. Cuando el Presidente de la República tiene tantas investigaciones en su contra y los ministros, por lo menos los más destacados, se convierten en sus escuderos, pues se desgastan mucho más de lo normal y pierden mucho tiempo además en esos menesteres, ¿no? Y se desgasta también, Juan Carlos, por otras razones, los problemas personales que él tiene y la forma como manejó su vínculo con el Ministerio Público. Sí me parece que 2 allanamientos a su vivienda es un exceso por el delito que está siendo investigado, no lo había visto antes, eso hay que decirlo, pero las autoridades de ese nivel creo que tienen la obligación de concertar, de tender puentes y no de ser tan altisonantes, sobre todo cuando hoy se necesita diálogo del ministro del Interior, de la fiscal de la Nación, de la presidenta de la Corte Suprema, digamos, esos ejes que son vitales para enfrentar una situación así. Y creo que él lo manejó con temperamento, de un modo temperamental, diría mejor, sin darse cuenta que él, por la función pública, estaba obligado a tender puentes al margen de su situación personal, de manera tal que creo que por muchas razones la censura está decidida correctamente. Por último, ¿cuál debería ser el perfil de su sucesor? A ver, a mí me queda bastante claro que un ministro no es el conductor directo de la política de seguridad en nuestro país. La parte operativa la maneja la policía. Y en esa dinámica yo prefiero un ministro que sea un gerente, que tenga o que haya tenido alguna experiencia en gestión pública y que, por tanto, tenga claro que lo que él va a hacer es gerenciar los recursos que tiene el sector interior para adquirir equipamiento en la policía, para adquirir tecnología, vehículos, motocicletas, etcétera. Y obviamente para dirigir también la política. Pero yo no prefiero un policía en retiro menos un militar, porque esa asociación de que ellos son eficientes en este tema no corresponde a la función del ministro. Se necesita un gerente. Hay muchos recursos que no se ejecutan.
cada año, desde el 2016, no se ejecutan sino el 60% de del presupuesto, y por eso la policía tiene un parque automotor hoy desgastado. Y en segundo lugar, algo que me parece fundamental, es que la única receta válida para una situación así es reorientar los recursos que tiene la policía, que sí tiene, los recursos que tiene el sector interior, que también sí tiene, y los efectivos policiales necesarios para generar o crear grupos de inteligencia con recursos, con tecnología, y dedicarse a investigar quiénes están tras los actos extorsivos. Ese tiene que ser el eje central. Y desde mi perspectiva, esa es una tarea fundamentalmente de corte policial. La labor del Ministerio Público, del Poder Judicial, son coadyuvantes, pero un fenómeno así es una tarea policial. Y creo que cuando escuchamos diversas voces, abren tanto la cancha que la verdad se desfocaliza. Perfecto, señor Pedraza. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a usted. Muchas gracias.